Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy les traigo un video sobre la guía número 6, el cual vamos a tratar un poco sobre las fracciones. Vamos a ver lo que son las fracciones homogéneas, fracciones heterogéneas y vamos a ver cómo se comparan estas fracciones. Iniciemos. Entonces vamos a comenzar hablando de lo que son las fracciones homogéneas. Como su nombre lo indica, homogéneo quiere decir iguales, tienen igual denominador. El denominador, recordemos, que es el que nos indica en cuántas partes dividimos la unidad. Entonces, quiere decir que las fracciones homogéneas se divide la unidad en la misma cantidad de partes. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos 2/5. Nos indica que la unidad se ha dividido en 5 partes y se han coloreado 2 de esas 5 partes. Acá tenemos la fracción 4/5, de la cual la unidad se ha dividido en 5 partes también, pero se han coloreado 4 partes. Entonces, estas fracciones que tienen igual denominador, lo que nos están indicando es que la unidad se ha dividido en la misma cantidad de partes, pero en la una se han tomado 2, mientras que en la otra se han tomado 4. Este tipo de fracciones, entonces, las llamamos fracciones homogéneas. Podemos dar otros ejemplos. Tenemos 2 séptimos, 5 séptimos, 4 séptimos, el denominador es el mismo, 7. La unidad se divide en 7 partes, pero se toman diferentes cantidades. Entonces, estas son las fracciones homogéneas. Continuemos con lo que son las fracciones heterogéneas. Heterogénea quiere decir lo contrario, no son iguales, por lo tanto, no tienen igual denominador. Y al no tener igual denominador, indica que esta se divide en 6 partes, mientras que esta se divide en 2 partes. Tenemos la fracción 4/6. La unidad está dividida en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero se han coloreado 4 de esas 6 partes. Acá tenemos la fracción 1/2. La unidad se divide en 2 partes y se ha coloreado una de las 2 partes, es decir, la mitad. Por lo tanto, 1/2 y 4/6 son fracciones heterogéneas que me indican que la unidad está dividida en diferentes partes. Luego vamos a mirar que estas fracciones se pueden comparar. ¿Qué significa comparar fracciones? Comparar fracciones no es otra cosa que mirar cuál es mayor o cuál es menor, o si son iguales. Para esto, entonces vamos a mirar el siguiente ejemplo. Vamos a comparar primero lo que son las fracciones homogéneas, porque las fracciones homogéneas se comparan de forma diferente a las heterogéneas. Como tienen igual denominador, entonces miremos cómo se comparan las homogéneas. Aquí tenemos un ejemplo de la fracción 3/12. En este caso, la fracción nos indica que la unidad se ha dividido en 12 partes, pero que coloreamos 3 de esas 12 partes. Mientras que acá, 8/12 me indica que la unidad se divide en la misma cantidad de partes, que son 12, pero se han tomado 8. Es decir, si esto fuera una chocolatina, aquí esta chocolatina está dividida en 12 partes y acá también, pero aquí me comí solamente 3 de esas 8 partes, de esas 12 partes, mientras que acá me comí 8 de esas 12 partes. Quiere decir que acá comí un poco más que acá. Entonces, si las vamos a comparar, decimos que 8/12 es mayor que 3/12. ¿Por qué? Porque el numerador de esta es mayor, lo que me indica que se han tomado más partes que en la otra. Entonces, cuando son fracciones homogéneas, mayor la que tiene el mayor numerador que la otra. Entonces, en este caso, el signo mayor se coloca para la fracción mayor. La parte abierta del signo significa mayor y la parte cerrada significa menor. Quiere decir que 8/12 es mayor que 3/12. Bueno, vamos a continuar comparando fracciones. Ahora vamos a hablar de lo que son la comparación de fracciones heterogéneas. Como ya dijimos anteriormente, las fracciones heterogéneas tienen diferente denominador. Son distintas. Aquí tenemos, por ejemplo,
1 tercio y 2 cuartos, diferente denominador. Yo no las puedo comparar igual que las homogéneas, porque esta tiene un denominador y esta tiene otra. Por lo tanto, para poderlas comparar, tenemos que hacer un procedimiento. Es un procedimiento sencillo, pero que hay que ponerle mucho cuidado para poderlo entender. Vamos a coger la primera fracción y la vamos a amplificar, es decir, multiplicar por el denominador de la otra fracción. Lo que vamos a hacer es una amplificación, que ya lo vimos en la guía anterior. Entonces vamos a coger la primera fracción, que es 1 tercio, en este caso, 1 tercio, y la vamos a multiplicar por 4, que es el denominador de la segunda fracción. Entonces, si yo multiplico 1 cuarto, 1 tercio por 4 me da 4 doceavos, porque 1 por 4, 4, y 3 por 4, 12. Lo mismo vamos a hacer con la segunda fracción, 2 cuartos. Entonces la tenemos aquí, vamos a multiplicar 2 cuartos por 3, que es el denominador de la primera fracción. Y entonces decimos 2 por 3, 6, y 4 por 3, 12. Como podemos darnos cuenta, estas dos fracciones ya las convertimos en otras dos fracciones homogéneas equivalentes a ellas, o sea, que se representan la misma cantidad. Entonces, tenemos 4 doceavos y 6 doceavos. Estas sí las podemos comparar porque ya las convertimos en dos fracciones homogéneas. Entonces, como 4 doceavos equivale a 1 tercio y 6 doceavos equivale a 2 cuartos, entonces las podemos comparar. Entonces decimos, como 4 doceavos es menor que 6 doceavos, entonces 1 tercio, que es el equivalente a 4 doceavos, es menor que 2 cuartos. De esta manera entonces comparamos las fracciones heterogéneas. Cuando vamos a comparar varias fracciones heterogéneas, en este caso, lo que hacemos es buscar un mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, vamos a mirar cómo comparar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a comparar estas tres fracciones: 1 cuarto, 3 sextos y 2 tercios. Lo que vamos a hacer es sacar el mínimo común múltiplo de 4, 6 y 12, que son los denominadores. Perdón, de 4, 6 y 3, que son los tres denominadores que tenemos acá. Entonces, el mínimo común múltiplo entre estos es 12, que es el número que es múltiplo de estos tres números a la vez. Entonces, tenemos ya que 12, como es el mínimo común múltiplo de los tres, entonces lo vamos a poner acá. Miremos. Entonces, hacemos el mismo procedimiento que hicimos acá arriba en la anterior. Vamos a coger la primera fracción, que es 1 cuarto, y la vamos a multiplicar por un número que al multiplicarla me dé como denominador 12. Entonces sería por 3. 1 por 3, 3, y 4 por 3, 12. Entonces ya tenemos 3 doceavos. Luego cogemos la segunda fracción, que es 3 sextos, y vamos a multiplicarla por un número que al multiplicar el denominador me dé 12. Sería el 2. Entonces 3 por 2, 6, y 6 por 2, 12. Entonces ya tenemos dos fracciones con denominador 12. Luego cogemos la tercera fracción, que es 2 tercios, y vamos a buscar un número que al multiplicarlo por el denominador me dé 12. Entonces sería el 4. 2 por 4, 8, y 3 por 4, 12. Como podemos observar, entonces ya tenemos que hemos convertido estas fracciones en homogéneas amplificando por un número que las convierta en un común múltiplo, que es 12. Entonces ya tenemos 3 doceavos, 6 doceavos y 8 doceavos. Entonces decimos que como 3 doceavos es menor que 6 doceavos y 6 doceavos es menor que 8 doceavos, entonces podemos decir que 1 cuarto es menor que 3 sextos y que 3 sextos es menor que 2 tercios. De esta manera comparamos varias fracciones heterogéneas. Es el mismo procedimiento
pero entonces buscando un número para convertirlas en igual denominador, es decir, las amplificamos por un número que me dé igual denominador. Buscamos el mínimo como un múltiplo de los denominadores. Espero les quede clarito allí. Bueno, continuamos entonces con nuestra... El tercer tema que traemos son los números mixtos. Entonces recordemos que en la guía anterior hablamos que las fracciones impropias son aquellas que tienen un numerador mayor que el denominador. ¿Recuerdan esto? Entonces, estas fracciones impropias que tienen mayor numerador que denominador nos indican que tomamos varias unidades y que, por ejemplo, en este caso 11 octavos me está indicando que la unidad se divide en 8 partes, pero que con una sola unidad no me alcanza, entonces tomo otra unidad y completo para completar los 11 octavos. Bueno, pero lo que nos trae en estos momentos es a decir que a estas fracciones las podemos expresar como un número mixto. ¿Qué quiere decir un número mixto? Que lo voy a convertir o que lo voy a expresar mejor como una parte entera y una fracción. ¿Qué quiere decir? 11 octavos es igual a 1 y 3 octavos, ¿sí? Una unidad entera más 3 octavos de otra, que es lo que me está representando aquí la gráfica. Una unidad entera tomé más 3 octavos de otra. Esto que está aquí en gráfica lo puedo expresar en número de esta manera. Y a esto se le llama un número mixto. El número mixto no es otra cosa que la expresión de una fracción impropia de tal forma que me represente un número entero más una fracción. Vamos a ver el otro ejemplo. 9 cuartos. Aquí la unidad se ha dividido en 4 partes, pero necesitamos 9 cuartos. Entonces tenemos 2 unidades completas más un cuarto de otra. Entonces esta fracción impropia se puede expresar como un número mixto así. 2 unidades completas más un cuarto de otra, que es lo que nos está mostrando la gráfica. Acá tenemos una tercera fracción, 10 sextos. ¿Qué me dice? Que la unidad está dividida en 6 partes, pero yo necesito 10 sextos. Entonces necesito una unidad completa más 4 sextos de otra. Y eso es el número mixto que me expresa acá. Una unidad completa más 4 sextos de otra. Entonces todas estas fracciones impropias se pueden expresar como un número mixto, que es la cantidad de partes completas más la fracción que me indica la otra. A esto se le llaman números mixtos. Bueno, mis niños, espero que les haya quedado claro el tema que hemos visto el día de hoy, cómo son las fracciones homogéneas, las fracciones heterogéneas, cómo comparar fracciones homogéneas y cómo comparar fracciones heterogéneas y qué son los números mixtos. Recuerden, si tienen alguna duda, se contactan conmigo a través del WhatsApp y me expresan la duda que tengan tomándole una foto a la pregunta exactamente, pero primero deben haber leído completamente y tratando de entenderlo. ¿Listo? Con mucho gusto los estaré atendiendo cualquier inquietud que tengan. Feliz día.